Hola chicos, ¿se escuchan? Sí, se escucha, man. Bien, perfecto. Bien, bienvenidos a todos los aspirantes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Mayra y pertenezco a la agrupación Franja Morada, que actualmente conduce el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. En esta clase lo que vamos a hacer es la clase de apoyo de, como bien ven en la pantalla, la de introducción al análisis filosófico del derecho, del ingreso. A cargo de la doctora Andrea Espinosa, que va a abordar todo, le va a sacar todas sus dudas. Ella es abogada, recibida en la UNE, así que espero que puedan sacarse todas sus dudas y puedan sacar provecho de esta clase. Cualquier duda, sabe que estamos en los grupos y sin más, le dejo a la profesora que inicie su clase. Hola. ¿Me llegan a escuchar bien? Perfecto. Vamos a arrancar con lo que es las clases, lo que es introducción a la lógica, ¿sí? Ustedes ya habrán notado, sí, que introducción a la lógica dentro de lo que es el material, ¿sí? Es lo más cortito, ¿sí? Apenas tiene unas 40 páginas, por lo cual es un material bastante corto en relación a las demás materias. Pero, ¿sí? A diferencia de lo que sucede, se corta mucho. Espérenme un segundito. Si se corta mucho, espérenme. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor? Bien. Saco la cámara entonces. Perfecto. Les comentaba que este material, ¿sí? Es como el más corto de todos, a comparación de lo que es historia, de lo que es contabilidad y de lo que es derechos humanos. Pero no es un material simple. ¿Por qué? Porque en Introducción a la Lógica, o lo que es la lógica en sí, trata de explicar lo que es el razonamiento o el pensamiento de las personas. Trata de explicar, ¿sí?, lo que es el pensamiento, cómo las personas encontramos, ¿sí? De ahí es que nosotros vamos a tratar de entender, ¿sí?, todo lo que es lógica. Yo dividí el material, ¿sí?, en 4 partes, ¿sí? Dividí primero de lo que es los conceptos hasta lo que es verdad, de verdad a lo que es fuentes y de fuentes a lo que es conocimiento. ¿Sí? Lo dividí en 4 partes. La idea es dividirlo en 4 para que no sea muy cargado para ustedes o mucha información, ¿sí? De cada uno de los módulos yo le voy a ir pasando, ¿sí?, lo que es el PowerPoint que le voy mostrando ahora, así que no se preocupen por eso. Sí les aclaro una cosa, el PowerPoint sirve de ayuda, sirve de apoyo, pero no solamente pueden estudiar de ahí, no sirve como única fuente de estudio, ¿sí? Tengan en cuenta eso, es un material de ayuda para poder entender, para poder tener una guía, principalmente en este material que tiene demasiados ejemplos por ahí, ¿sí? Entonces, para poder solucionarlo, nada más. Muy bien, arrancamos con lo que es introducción. La primera parte, ¿sí?, comienza explicando o hablando solamente de qué son los conceptos, ¿sí?, o los conceptos básicos de qué es lo que queremos estudiar acá. De ahí que nosotros vamos a empezar primero con qué es lo que vamos a estudiar. Nosotros vamos a ver que
el material en sí está preparado principalmente para poder examinar lo que es el conocimiento humano, para saber de dónde proviene el conocimiento humano y también para entender la naturaleza, ¿sí? ¿De dónde proviene? Eso es la naturaleza. ¿De dónde viene el derecho humano? ¿Sí? El conocimiento humano. Ahora, las ramas de la filosofía que se encarga exclusivamente de estudiar el conocimiento humano se llama epistemología o teoría del conocimiento. ¿Sí? Es una rama específica de la filosofía que se encarga solamente de estudiar el conocimiento, que proviene justamente del griego episteme, ¿sí? Que significa conocimiento. Este concepto anótenlo, ¿sí? Guárdenlo, porque le pueden llegar a preguntar en el ingreso. Acuérdense que las preguntas van a ser múltiple choice, ¿sí? Preguntas de opción múltiple, por lo cual van a haber distintos conceptos que le van a ir pidiendo. Generalmente suelen ser estos conceptos básicos los que están, por ende presten mucha atención. En sus materiales márquenlo, ¿sí? Ahora, el conocimiento humano, que es el conocimiento que tenemos todas las personas, se va expresando a través de proposiciones, ¿sí? ¿Qué son las proposiciones? Las proposiciones son enunciados, ¿sí? Que pueden ser juzgados como verdaderos o falsos, ¿sí? Si yo digo, ahora estoy hablando, es una proposición que en este caso es verdadera. Si yo digo, estoy tomando mate, ¿sí? Es una proposición verdadera. Si yo digo, ahora está lloviendo, es una proposición falsa. ¿Cómo yo puedo saber si una proposición o un enunciado es verdadero o falso? Dependiendo si el enunciado corresponde o no con la realidad. Esa es la manera de poder entender o saber si una proposición es verdadera o falsa. Nosotros vivimos rodeados de proposiciones. Nosotros constantemente decimos o escuchamos proposiciones, ¿sí? Cuando yo digo tengo calor, quiero tomar mate, me duele la pierna, son todas proposiciones. Ahora, lo importante de entender acá es que nosotros, para poder entender estas proposiciones, tenemos que entender primero los conceptos. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos, ¿sí? Son el significado de las palabras. Nosotros primero tenemos que entender qué significa una palabra para poder entender la proposición de manera correcta. De ahí que el libro le da el ejemplo y le dice, el hielo se funde. El hielo se funde es una proposición, ¿sí? Que puede ser verdadera o falsa. Generalmente en este caso es verdadera, porque el hielo sí se funde. Ahora, para poder entender esta proposición, es decir, para poder entender la frase y el hielo se funde, yo primero necesito saber qué es el hielo y después necesito saber qué significa fundir. Si yo no sé o desconozco el concepto de alguna de estas dos palabras, entonces yo particularmente no voy a entender la proposición. Y al no entender la proposición, no voy a entender lo que me están diciendo. ¿Sí? Por eso es importante saber el significado de las palabras o los conceptos en este caso. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida los distintos conceptos? ¿Sí? Porque esta frase, el hielo se funde, supongo que todos nosotros entendemos o todos nosotros sabemos qué es. Pero ¿de dónde obtuvimos esa información, ese concepto? De ahí es que nosotros tenemos la frase de decir, ¿cómo adquirimos los conceptos que poseemos? Existen dos teorías. La primera es la denominada racionalismo conceptual. El racionalismo conceptual sí plantea ¿sí? que los conceptos que nosotros tenemos son innatos. ¿Qué significa? Que nacen o que están dentro de nosotros, que ya los tenemos. Por eso está la frase, grabado dentro de nosotros. En ese caso, o esta teoría que fue la primera ¿sí? utilizada por los filósofos para tratar de explicar cómo es que la persona obtiene conocimiento, ¿sí? Plantea que todas las personas, todos los seres humanos, ya tenemos conocimiento de manera innata en nuestra vida. ¿Sí? De ahí es que da el ejemplo el libro, una persona ciega podría tener el concepto de color, ¿sí? A pesar de nunca haberlo visto.
¿sí? O una persona sorda podría saber que los pájaros cantan, sin tener directamente, digamos, estos conocimientos. Entonces, esta teoría o esta primera teoría que trató de explicar de dónde viene el conocimiento, planteaban que eran innatos, lo teníamos todos. Ahora, parece un poco plausible o poco real realmente decir que todas las personas nacemos con todos los conocimientos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos denotar que las distintas personas van teniendo distintos, ¿sí?, conocimientos dependiendo del lugar donde vivimos, ¿sí?, de nuestro ambiente sociocultural o socioambiental, ¿sí? Ahora, hay algunos conceptos, ¿sí?, que son aceptados con respecto a que son innatos, como por ejemplo la existencia de Dios, ¿sí? El concepto de Dios o de la existencia de Dios es considerado un concepto innato, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos percibir a Dios. Sin embargo, si nosotros le preguntamos a las personas sobre Dios, todo el mundo tiene conocimiento sobre Él, todos los conocen y todos lo entienden. Por lo cual es considerado como un concepto aceptado, ¿sí? Más que nada aceptado porque nadie lo pudo negar, justamente por eso. Ahora, la segunda teoría, ¿sí?, que fue la que surgió tiempo después, que surgió como una teoría alternativa de estos primeros filósofos que trataron de explicar que el conocimiento proviene de manera innata, es el empirismo conceptual. El empirismo conceptual sí plantea que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. ¿Qué significa? Que dependiendo de lo que cada uno de nosotros fue viviendo a lo largo de su vida, va obteniendo distintos tipos de conocimiento, ¿sí? Y de ahí es que nosotros obtenemos toda la información que tenemos. De ahí proviene todo. Esta es la teoría mayormente aceptada dentro, ¿sí?, de lo que es la epistemología, ¿sí? Eso explica, ¿sí?, que cada una de las personas tengamos un conocimiento distinto, que cada uno de nosotros, a pesar de no tener, por ejemplo, algún tipo de título específico, podamos tener conocimiento sobre determinadas cosas, ¿sí? Pero esto no termina acá. ¿Por qué? Una vez que tratamos de explicar, bueno, de dónde viene el conocimiento, que ya dijimos a través de la experiencia que va teniendo cada persona, el siguiente paso es decir que todos los conceptos son adquiridos a través de la experiencia, ¿sí? Todos los conceptos que nosotros tenemos sobre las cosas lo obtenemos a través de la experiencia, ¿sí? Yo sé que el rojo es rojo, yo sé que el verde es verde, ¿sí? Justamente ¿por qué? Porque a mí me lo enseñaron a través de la experiencia. Nosotros a los niños pequeños le enseñamos cosas de manera constante. No toques el fuego porque quema, ¿sí? No te pegues con un martillo o con algún tipo de objeto porque te vas a lastimar. Ese tipo de concepto de idea uno va obteniendo a través de la experiencia y después lo va aplicando en la vida cotidiana. De ahí vamos a ver que aparecen tres autores súper importantes en este caso, que son John Locke, George Berkeley y David Hume. Estos tres filósofos, John Locke le puso el año 1632 a 1704, George Berkeley desde 1685 a 1753 y David Hume de 1711 a 1776. Estos tres filósofos famosos, los tres son ingleses, ¿sí? En lugar de utilizar la palabra concepto, utilizaron la palabra idea, ¿sí? Pasaron de concepto a idea. De concepto a idea. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Ellos trataron de responder, ¿sí?, un problema de decir, ¿cómo llegamos a las ideas que tenemos? No cómo obtenemos el concepto, porque el concepto ya vimos, que lo obtenemos a través de la experiencia. Pero ¿cómo podemos llegar a esas ideas que nosotros tenemos? ¿Sí? De ahí, ¿sí?, es que dice que todas las ideas que nosotros tenemos provienen de la experiencia, ¿sí? ¿Cómo llegamos a todo? Por la experiencia. Ahora, ¿cómo podemos obtenerlos? A través de los sentidos, ¿sí? Tenemos por un lado lo que se llaman sentidos externos, ¿sí?, como la vista, el oído, el tacto,
¿sí? Estos sentidos externos son cómo nosotros tenemos contacto con el mundo. ¿Cómo nosotros sabemos, sí, que algo es áspero o que algo está frío? A través del tacto, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos, sí, saber que viene un auto a la vuelta de la esquina por el ruido? ¿Sí? Generalmente, mi hija me suele preguntar, yo digo, ay, salieron, se ve que hay un accidente o algo porque salieron los bomberos. Y mi hija me dice, ¿cómo sabes, mamá? Y porque escucho el ruido de la sirena, ¿sí? Entonces, nosotros a través de los distintos sentidos vamos, ¿sí?, obteniendo información. Mi experiencia me dice que cuando los bomberos salen con la sirena, significa que hubo algún tipo de accidente, o en incendio o un accidente. Entonces, yo lo que voy haciendo es tener una idea en base a mi experiencia, ¿sí? A esos, Luke, ¿sí?, que fue el primer autor, él lo denominó ideas de sensación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo escuchamos, ¿sí? Por el otro lado, tenemos lo que son los sentidos internos, ¿sí? Los sentidos internos, a diferencia, ¿sí?, de los internos, son las experiencias que las personas vamos sufriendo o vamos teniendo a lo largo de la vida, ¿sí? Como por ejemplo el dolor, ¿sí?, el placer, el sentimiento de amor o de odio o de orgullo que las personas van sosteniendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, me quemo con el fuego, me duele, ¿sí? Esa es una experiencia de dolor, un sentido interno, ¿sí? Yo sé que si me vuelvo a quemar me va a doler, ¿sí? Porque yo lo fui obteniendo, ¿sí?, a través de mi experiencia internamente. Puede ser, pasa con los gustos. Hay personas a las que le gusta, no sé, el melón, y a otras personas no le gusta el melón, ¿sí? ¿De qué va a depender? De la experiencia de cada uno, ¿sí? Yo no puedo decir no me gusta si nunca lo probé, pero si sé que no me gusta el melón, no me va a gustar el jugo de melón. Esos son ideas de reflexión, ¿sí? Porque yo no lo tuve, digamos, de primera no lo sentí, pero puedo reflexionar. Si no me gusta el melón, no me va a gustar el jugo de melón. Bien, esto es una primera parte de cómo nosotros vamos obteniendo la información y vamos obteniendo el conocimiento. Bien, es algo sencillo en sí, porque no es difícil, pero es como tratar de explicar algo obvio. Nosotros sabemos que a través de los sentidos obtenemos información del mundo que nos rodea, ¿sí? Pero tratar de explicarnos es lo que se complica. Por eso es un poquito más complicado lógica. Esto fue lo primero que desarrollaron los autores, estos tres ingleses, lo cual estuvo espectacular. Imagínense para la época tratar de explicar cómo nosotros obtenemos las ideas, de dónde se obtiene el conocimiento, era muy difícil. De ahí que durante el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿sí?, se utilizaba la palabra idea para cualquier tipo de experiencia. Cualquier tipo de experiencia que una persona tenía se decía que era una idea. De ahí es que Hume, el tercero de estos tres autores que estuvimos hablando, planteó o distinguió dentro del grupo de las experiencias lo que eran las impresiones de lo que eran las ideas, ¿sí? Él decía que son dos cosas distintas. Una cosa es una impresión que yo tengo y otra cosa es una idea. Y da el ejemplo y dice, si veo un árbol verde, tengo una impresión de verde, porque es algo sensorial, yo veo algo. Si yo cierro los ojos, ¿sí?, e imagino algo verde, tengo una idea de verde. ¿Por qué? Son dos cosas distintas. Porque una cosa es la impresión. La impresión, para que les sea más sencillo, usted es lo que yo tengo del exterior, a través de mi experiencia sensorial, ¿sí? Yo cuando me imagino algo ya, ¿sí?, cierro los ojos y me imagino algo, tengo una idea de verde, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Si es que alguno de ustedes, me imagino que ha de haber gente de distintas edades, los que terminaron el colegio con el tema del vestido de recepción de las mujeres, que siempre, o de los cristianos, siempre pasa lo mismo. Me explicaban las chicas que se recibían y me decían,
¿viste este color de esta remera que vos usaste en Navidad? Bueno, ese color era mi vestido. Yo tengo la impresión de la remera. Me dijeron, de esa remera que vos usaste, ese color era mi vestido. Ahora, ella me explicó el vestido, que era un corte princesa, que tenía al final flores. ¿Yo qué estoy diciendo? Tengo la impresión del color porque lo obtengo del exterior y después cierro los ojos y con los detalles que me iba dando, yo me iba imaginando el vestido. Y ahí yo tenía una idea, ¿sí? Por eso dice, la idea es como una copia débil de la impresión. No hay idea si no hay impresión. Si yo no tengo algún tipo de imagen que yo lo traiga del exterior, sí, muy difícilmente yo voy a tener algún tipo de idea. Bien, de ahí la famosa frase de Ham, no hay ideas sin impresión. No tengo ningún tipo de idea o algo en mi mente si no tengo esa primera información obtenida a través de la experiencia. ¿Sí? Por esto es importante y le puse los signos. Pero esto es considerado un esquema incompleto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo podemos tener ideas de cosas que nunca vimos? ¿Sí? Podemos tener ideas de todas estas cosas, incluso antes de haber tenido contacto o incluso nunca haber tenido una experiencia sensorial. Y esta fue una experiencia que tuve ahora cuando fui a mi casa. ¿Cómo uno diferencia una sopa paraguaya de una chipa guazú? Me decían, a mí me gusta la sopa paraguaya, pero no me gusta la chipa guazú, o al revés. Para mí son lo mismo, para mí. Pero vinieron parientes del sur de una amiga y ellos no entendían cómo podía existir la textura, porque los ingredientes son mal, la sensación, exactamente, ¿sí? Pero el que no lo haya comido no lo sabe. Yo le trataba de explicar a esta gente que vino que era, me decían, ¿por qué es una sopa si no se sirve en un plato? Eso es lo primero que me decían. ¿Cómo una sopa si no se...? Yo le decía, es como una torta de queso, por decirles así, pero entonces ¿por qué le llaman sopa? No, decía. O comían sopa, les decía yo, ¿comiste la sopa? Sí, y habían comido chipa guazú. ¿Y cómo diferenciaba una de la otra? Me decían, para mí son lo mismo. Entonces, a través, la persona que tuvo la experiencia, la persona que ya comió alguna vez, uno u otro, va a tener una idea. Aquella persona que nunca tuvo la experiencia, no va a saber lo que es. Vos le podés dar una idea, le podés decir, mira, está hecho de almidón de maíz, está hecho de maíz molido, le podés decir, tiene queso, le podés explicar, pero si no tuvo la experiencia, no va a saber o va a hacerse una idea, ¿sí? De ahí es que es importante, es exactamente lo mismo que pasa con los unicornios. ¿Alguna vez alguna persona vio en la vida real un unicornio? Hasta donde yo sé, no, nadie vio un unicornio. Pero si yo le digo a usted unicornio, todos saben qué es, todos lo reconocen. ¿Sí? Porque es una idea que nosotros tenemos. Lo mismo pasa con el centauro, ¿sí? Nosotros no tenemos, nunca lo vimos en la vida real, ¿sí? Pero lo va apareciendo, ¿bien? De ahí que es importante poder determinar o poder saber que el esquema que plantea Home no es totalmente completo, ¿sí? Ahora, hay que darle un aplauso para la época. Ojo, tengan en cuenta, Home falleció en 1776. En 1776, para que ustedes se den una idea, recién se estaba creando el virreinato del Río de la Plata. O sea, hace un montón de años atrás. Entonces, para esa época que él tenga esta teoría, espectacular. Ahora, fuimos avanzando a lo largo del tiempo. De ahí, sí es que aparece Luke. Y Luke plantea, justamente, ¿sí?, de que este esquema no es totalmente completo y que nosotros, en realidad, lo que vamos a tener, ¿sí?, son ideas simples e ideas complejas. Ahora, ¿cómo se sabe cuáles son las ideas simples y cuáles son las ideas complejas? ¿Sí? De ahí es que vamos a ver. Las ideas simples exactamente, por ahí me aparecen algunos mensajes, voy leyendo, por eso paro. De ahí, ¿cómo nosotros podemos tener el conocimiento? En base a las ideas simples. De ahí que les puse la imagen. Las ideas simples son aquellas que proceden de la experiencia, ¿sí? ¿Cómo yo me puedo imaginar, ¿sí?,
el vestido que me quisieron describir, ¿sí? O cómo explicarle lo que es una sopa paraguaya, o explicarle lo que es el unicornio. Le explico, por ejemplo, el unicornio es un caballo chiquitito, un pony con un cuerno en la cabeza, pero para eso tiene que tener sí o sí el conceptos. ¿Qué conceptos? ¿Qué es un caballo? ¿Qué es un caballo chiquito, un pony? ¿Y qué es? ¿Sí? El unicornio, el cuerno. Es necesario, ¿sí? Tener esas ideas simples. Por eso dice el entendimiento, las recibe y las analiza en nuestra mente. No pueden ser divididas o analizadas por otras ideas, porque son ideas, ¿sí? Totalmente básicas. Y no hay otras formas de comunicar cómo significan. ¿Cómo yo explico lo que es el azul? El azul es azul, como el cielo, como el mar, como la remera, como ustedes quieran describirlo, pero describo. ¿Cómo yo busco el concepto? Porque es un concepto simple, un concepto básico, ¿sí? Lo mismo pasa con la rosa. La rosa puede ser descrita de otras maneras, ¿sí? Pero sigue siendo una flor parecida a esta, parecida a aquella, pero la rosa es rosa, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro tenemos las ideas complejas. Las ideas complejas son, usamos ideas ya adquiridas a través de otras experiencias y las unimos a nuevas combinaciones, ¿sí? La mente humana crea muchas ideas complejas, pero no puede crear ninguna idea simple. De ahí es que yo le puse lo de la rosa azul. Si yo les explico a ustedes que una rosa azul es decir, vieron una rosa de color azul. Entonces ustedes tienen el concepto de azul por un lado, el concepto de rosa por el otro. Ustedes en su mente lo que hacen es unir esas ideas complejas y simples y va a seguir siendo azul. Va a seguir siendo una rosa, exactamente. Va a seguir siendo una rosa, pero va a ser azul. Yo uní dos ideas ahí para poder obtenerla, ¿sí? Lo mismo pasa con el unicornio. Lo mismo pasa cuando describen un vestido, ¿sí? Cuando uno quiere realizar cualquier tipo de manualidad, no sé, algo para su cumpleaños, ¿sí? Algo para un cumpleaños, para una fiesta, las chicas que hicieron vestido de recepción, los chicos que buscaron para sus trajes, cualquier tipo de actividad que uno quiera, se imagina cosas, ¿sí? Yo quiero, no sé, para el cumpleaños de mi hija, quiero una ornamentación de globos, ¿sí? Que tenga todas las tonalidades de rosa, pero quiero que tenga la carita de Minnie del fondo, pero no cualquier Minnie, sino que esta Minnie sea del color favorito de mi hija, que es el color verde. O sea, uno va teniendo distintas ideas simples y la van uniendo en su mente. Esas son ideas complejas, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que diferenciar, las ideas simples de las ideas complejas. ¿Bien? Otro ejemplo que no está en este libro, pero sí suelen darse en otros libros de lógica, son el de los colores. Ustedes tienen los colores primarios, ¿sí? Rojo, azul, amarillo, ¿sí? Son colores básicos, colores primarios. ¿Por qué se llaman colores primarios? Porque son colores que yo no puedo obtenerlos a través de la mezclatura. O sea, a través de la mezcla no los puedo obtener, ¿sí? En cambio, los demás colores, morado, verde, ¿sí? Los podemos tener. ¿Sí? Entonces, los colores básicos van a ser ideas simples, que yo no las puedo obtener de otra manera porque yo las obtengo directamente del mundo, ¿sí? De mi experiencia sensorial. Son ideas simples que no se pueden comunicar a los demás de otra manera. El rojo es rojo, el amarillo es amarillo, ¿sí? En cambio, las ideas complejas, por ejemplo, explicar una tonalidad distinta de rosa, una tonalidad distinta de verde, sí, porque se obtiene a través de la mezcla de dos ideas simples, rojo-amarillo, azul-amarillo, ¿sí? Perfecto. Generalmente no se puede decir que se sabe qué es el color rojo si una no lo vio, y ahora les voy a mostrar por el problema de definición que nosotros tenemos, ¿sí? Si ustedes googlean, más fácil, qué es el rojo, ¿sí? No le va a explicar en sí o le va a dar un concepto de qué es el rojo, le van a dar ejemplos, ¿sí? Le va a decir como una manzana,
¿sí? Como una frutilla, le va dando ejemplos, pero no lo va a definir exactamente porque son difíciles de definir, no existe definición. Lo mismo pasa con la existencia de Dios, ¿sí? Todos podemos tener la idea de Dios. Yo me imagino que si yo le pregunto a cada uno de ustedes que me describa cómo es Dios, cada uno lo va a hacer como de una manera genérica o distinta, de ojos azules, del cabello largo, con barba, flaco, alto, ¿sí? Que son las ideas básicas que nosotros vamos obteniendo, como nos describen a Dios o a Jesús, por decirlo así. Jesús sería más fácil porque es la imagen que más tenemos. Ahora, termina siendo una idea compleja. Nosotros vamos armando a través de distintas ideas que nos van dando, porque nadie vio, no vio ahora a Dios, por ejemplo, es más fácil. Sí, eso sería una idea compleja, exactamente. Ahora, ¿qué es el caso Hom? El caso de Hom, ¿sí? O lo que él trata de explicar, es que dice, y le puse ahí arriba, Hom plantea y dice, vimos todas las tonalidades de azul menos uno, ¿sí? Pero no se nos dice dónde cae ese tono perdido en la relación a los demás, de una escala del azul más claro al azul más oscuro, ¿sí? Nosotros podemos imaginar cuál es la tonalidad que nos falta. Suponte que nos falta la última o la anteúltima. Nosotros podemos imaginar qué tonalidad nos falta. Nosotros podemos imaginarlo en nuestra cabeza y podemos reconocer el tono faltante después de haberlo visto. ¿Pero por qué? Porque nosotros ya tenemos una idea, ¿sí? Nosotros ya sabemos que tenemos una escala, ¿sí? De colores azules. Nosotros lo vemos y si nos falta uno, nosotros vamos a reconocer el que nos falta, ¿sí? O si yo le doy a ustedes un color, una tonalidad de azul mucho más oscuro y les digo, colóquenlo dentro de lo que sería esta paleta, ya lo de acá, ustedes me lo van a poder colocar al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta por las ideas que ya tienen incorporadas, ¿sí? De la tonalidad que va subiendo, de más claro a más oscuro, ¿sí? Ahora, esa es una relación lógica. Con las personas no videntes, ¿sí? Solamente se le dan descripciones, ¿sí? Las personas no videntes realmente nunca van a saber, ¿sí? Lo que es el color azul o lo que es los colores en general. Vos le podés explicar. Hay libros inclusive que se dedican a través de braille, donde tratan de explicar los colores de las personas, ¿sí? Pero a través de la percepción que uno puede llegar a tener, pero no va a ser concretamente, ¿sí? Nadie le puede definir concretamente qué es un color a una persona ciega o daltónica, ¿sí? Yo he visto algunos casos de personas, sordas, o que en principio, digamos, sordas, sí, que después cuando utilizan el aparato para la audición, te dicen cosas como que a mí me parecían tontas en su momento, pero después yo decía, por ejemplo, ¿sí? Que ellos pensaban que las nubes hacían ruido, ¿sí? Que ellos no se daban cuenta del ruido que hacían las hojas, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tuvieron nunca esa experiencia. Ellos sabían que existía el viento porque lo sentían, ¿sí? Uno lo podía, o sea, sabía que existía el viento porque sentía el viento, ¿sí? Se podía dar cuenta que estaba, pero no lo escuchaba, ¿sí? No escuchaba si tenía ruido o no tenía ruido. La brisa, por ejemplo, que nosotros decimos tiene ruido, no, para mí la brisa no tiene ruido. Dice, bueno, cuando pasa entre las plantas, bueno, pero lo que se escucha son las hojas de las plantas, no la brisa en sí. Entonces, cuando uno trata de hablar con alguien que no tuvo la experiencia, es difícil tratar de explicarle, ¿sí? Me pasa mucho, yo tengo uno de mis hermanos que está en silla de ruedas. ¿Cómo vos le explicás? Él no tiene sensibilidad en las piernas. Entonces, ¿cómo vos le podés explicar la sensación de sentir eh, la arena entre los pies, por ejemplo?
¿sí? Yo le digo que es como el de las manos, pero en los pies. Pero él nunca tuvo sensibilidad. ¿Cómo se siente correr? ¿Cómo se siente caminar? Son experiencias que él no tiene, ¿sí? Y posiblemente no las tenga nunca en la vida. No digo nunca, nunca porque no sabemos, pero en principio no las tiene. Entonces, yo le puedo explicar a él cómo yo siento, cómo yo lo percibo, pero no lo tiene directamente él, ¿sí? Por eso es que necesitamos tener las impresiones primero para hacernos las ideas. Va de nuevo con el ejemplo de mi hermano. Él no siente las piernas. O sea, él puede poner los pies en la arena, pero no siente, ¿sí? Por ende, él no tiene esa experiencia. Ahora, yo le dije, es lo mismo que vos pongas la mano en la arena y sientas entre tus dedos las manos. Entonces, él tiene una experiencia, ¿sí? Exactamente, él tiene una idea compleja. Él tendría directamente una idea compleja de lo que es su sensibilidad. Bien, acá ustedes van a encontrar un montón de casos, un montón de ideas y van a empezar a decir, esto es complejo, esto no, y ahí lo van a ir viendo, ¿sí? Ahora, esto es lo que plantea como un caso Home, ¿sí? En donde, ¿sí? Él plantea que las ideas simples sí o sí siempre tienen que estar, ¿sí? Las ideas simples son básicas para nosotros y sí o sí tienen que estar para poder crear nuevas ideas complejas o nuevas ideas, ¿sí? Por eso es que las cualidades sensoriales, ¿sí? Son la mayor cantidad de ideas simples que nosotros tenemos, que es rojo, algo duro, algo ácido, dolor, miedo, ¿sí? Ese tipo de cuestiones son ideas simples para nosotros que no las podemos dividir, ¿sí? Que no las podemos analizar, sino es de manera simple, ¿bien? Que no es a través de otras ideas. Ahora, podría ser, voy viendo algunos mensajes, no me saltan todos. Para una persona, lo que le pasa a mi hermano, para una persona que tiene la sensibilidad sería una idea simple porque la percibe directamente. En cambio, para mi hermano, en este caso, sí sería compleja. Así sí sería. ¿Sí? Está bien la lógica del análisis. Ahora, conceptos e imágenes. Nosotros vamos a ver que hablamos hoy de que cambiamos la palabra concepto por la palabra idea. Habíamos dicho eso. Bien. Ahora, el problema que tenemos es que la palabra idea sí es una palabra ambigua. ¿Qué significa? Una palabra ambigua es una palabra que tiene más de un significado. ¿Sí? Esa es una palabra ambigua. En este caso, la palabra idea puede ser que estemos hablando de un concepto o de una imagen, por la discriminación o la distinción que ha hecho Home anteriormente entre lo que era idea y concepto. Ahora, la mayor parte de las veces nosotros estamos hablando de imágenes, pero a veces también estamos hablando de ideas. Por eso es que le plantea y dice, sin ver el color rojo, no podemos tener una imagen del mismo, pero eso no implica que no podamos tener un concepto. Yo les busqué en Google y les puse rojo, color como el de la sangre, los tomates maduros y las amapolas. Es el primer color del espectro solar. Ahora, ¿ustedes les parece que le define rojo? Para una persona no vidente, ¿sí? Yo le digo, rojo es como el de la sangre, como el de las amapolas, como el de los tomates maduros. No lo define. Es el primer color del espectro, no lo define. Nos da solamente a nosotros que ejemplos de lo que es rojo, ¿sí? Por eso es difícil definirlo, ¿sí? Porque es una idea simple, ¿sí? Es una idea simple. Lo podemos poner como ustedes lo quieran, pero si una persona nunca lo vio, o inclusive, díganle, si es un color cálido, sí, es cierto, es un color cálido, pero díganle a una persona no vidente, siente, sabe lo que es cálido porque lo sintió.
pero tampoco ayuda para definir lo que es rojo. Yo le digo, tengo un vestido color rojo, y me diga cálido, lo asocia con cálido, y es bueno, un vestido va a ser caliente, va a tener calor. Entonces es difícil saber si lo que es uno o lo que es otro, ¿sí? De ahí es que nosotros también tenemos, ¿sí?, el problema con lo que es el ejemplo de ultravioleta. Es el ejemplo que les da. Si ustedes tienen en su libro, les digo la página 141 del libro, les dice, para aclarar este punto tomemos el ejemplo de ultravioleta. Ningún ser humano puede tener imágenes de ultravioleta, dado que el ojo humano no es sensible a esa parte del espectro. Las abejas u otras criaturas sí, pero nosotros no. Entonces, dado que no tenemos impresiones de ultravioleta porque no lo vimos, no podemos tener una imagen. O sea, en nuestra mente no podemos tener una imagen de que es ultravioleta porque no lo vimos. Pero los seres humanos, ¿sí? Los físicos, dice, hablan de luz ultravioleta y pueden identificarla y relacionarla con otras partes del espectro. Efectivamente, pueden hablar del ultravioleta con la misma facilidad que hablan del color rojo. Analógicamente, los seres humanos no tienen ningún sentido que le permita percibir la presencia de radioactividad, ¿sí? Lo mismo que poseen sentido como la vista, oído y tacto para percibir otros tipos de sensaciones. Pero sí tenemos algo para poder medir lo que es el ultravioleta, para poder medir lo que es la radioactividad. Entonces, muchas veces el hecho, ¿sí?, de que nosotros no tengamos, una imagen, no significa que no tengamos un concepto. Pero hay muchas imágenes, ¿sí?, que no pueden ser definidas, ¿sí? No es que me estoy contradiciendo, porque hoy les dije, sin imagen no hay idea, ¿sí? Pero hay muchas veces que tenemos imágenes o cuestiones que sí podemos definirlas, pero otras no. El color rojo es lo que no se puede definir, pero el ultravioleta ha sido definido por los distintos físicos para tratar de explicar lo mismo que la radioactividad, ¿sí? Son cuestiones distintas. Ahora, las imágenes pueden ser visuales, olfativas, táctiles, gustativas. Si no hay impresiones, no hay ideas, ¿sí? Se aplican a las imágenes, pero no a los conceptos. Entonces, yo no puedo tener, ¿sí?, una idea si no hay una impresión. Necesito, ¿sí?, una impresión para tener una idea, pero no así conceptos. De ahí es que ustedes pueden aprender un montón de conceptos, ¿sí?, sin nunca haber tenido una experiencia. Sí, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes o les digo que es una montaña y ustedes van a saber. Sí, también están las acústicas. No le coloqué todos en el cuadro nomás, pero sí están. Tenemos un montón en general, pero estas son las principales que nosotros utilizamos. Generalmente las personas no hacen tanto caso a la acústica, como sí a lo que ven, a lo que huelen, a lo que tocan o a lo que saben. El sabor, sí, es muy importante, aunque no les parezca, con respecto a las imágenes. Como les decía hoy, a mí no me gusta el melón, no como la fruta melón. Mentira, sí como, pero suponte que no. Si no me gusta la fruta melón, ¿sí? Entonces, difícilmente pueda tomar un jugo de melón. También, ¿sí? Pasa también con lo que sucede, ¿sí?, con los distintos sentidos. Por ejemplo, hay gente que no le gusta comer uvas, ¿sí? No le gusta comer la fruta uva. No le gusta y no lo come. Pero sí le gusta comer, ¿sí?, pasas de uva. Las que ya están secas, sí le gusta. Ahí hay un problema de texturas, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa que hay gente que no le gusta, ¿sí?, comer frutillas, pero sí le gusta el jugo, ¿sí?, de frutilla. Me pasa con mi hija. No le gusta comer la fruta durazno, pero ella solamente compra jugo de durazno, ¿sí? No le gusta tomar naranjas,
no toma naranjas, pero el jugo de naranja sí. Entonces, inclusive helado de naranja, pero no come la fruta naranja. Ahí ella tiene un problema en realidad de textura. Pero nosotros lo utilizamos para que sea una idea de que muchas veces las imágenes van cambiando, ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué es un concepto? ¿Sí? Y ahí hay 4 puntos de comparación y con esto terminamos para la que pregunto. ¿Qué es un concepto? Nosotros vamos a ver que tenemos un concepto cuando. De ahí 4 puntos. Por un lado, cuando definimos una palabra, ¿sí? Nosotros utilizamos muchas palabras sin ser capaces de dar una definición, ¿sí? Como lo que decíamos hoy. Yo utilizo la palabra rojo, la palabra amarillo, ¿sí? O azul, pero no puedo definir lo que es. Me va a costar, ¿sí? O yo digo, es una onomatopeya, queda re lindo, pero ¿qué es? O cuando le trato de explicar a un cliente, ¿sí? Pero todavía le falta la tradición y te quedan mirando. ¿Qué es la tradición? Vos tenés que explicarlo. Hay palabras que no se pueden explicar o son difíciles de explicar. Por ende, entonces, yo tengo un concepto cuando sé la definición de la palabra, no es suficiente. No nos alcanza. De ahí vamos al segundo, que dice, tenemos un concepto cuando aplicamos la palabra correctamente. ¿Sí? Pero el hecho de que yo utilice una palabra de manera correcta, sí, es decir, que yo lo utilice en el lugar correcto, ¿sí? O en el sentido correcto, ¿sí? Como dice mi hija, esto es un caso hipotético, dice mi hija. No dice supuestamente o ponele que, como te dirían. Dice, es un caso hipotético. Yo le llego a preguntar a ella qué es un caso hipotético, dudo que lo sepa. Y yo le pregunto a ella qué significa hipotético, no va a saber. Ahora, el hecho de que vos puedas utilizar correctamente una palabra no significa que tengas el concepto de ella. Se presume, ojo, ¿sí? Pero no. También nos pasa que nosotros decimos que tenemos un concepto cuando podemos distinguir un concepto del otro, ¿sí? Cuando yo puedo distinguir una cosa de otra, yo puedo decir que tengo un concepto. Pasa mucho cuando empiezan con la carrera, que es que lo escuché hoy en un programa de tele y me quise morir, pero entiendo que decían, se hizo una denuncia en sede civil. No, denuncias en sede penal, demanda en sede civil. Ahora, obviamente depende del contexto, exactamente. Ahora, yo no puedo exigirle a una persona que no estudia derecho, que no tiene conocimiento de derecho, sí saber la distinción entre robo y hurto. ¿Sí? Pero una persona que ya sabe, que ya estudió, sí le puedo exigir. Ahora, el hecho de que vos puedas distinguir un concepto de otro, que yo te pueda decir la diferencia entre demanda y denuncia, que te pueda decir la diferencia entre robo y hurto, ¿sí? No significa que sepas el concepto. Por eso dice, debemos estar familiarizados con la palabra, pero no siempre se da. Una persona puede tener en mente algo para lo cual aún no existe o reinventar un concepto de lo que ya hay, ¿sí? El mismo problema tenemos, que le debe pasar a muchos de ustedes, cuando hablan con personas extranjeras, digamos, ¿sí? Con el significado de las palabras, con las palabras ambiguas. Me pasó cuando vine a Corrientes, yo soy del interior de Formosa, por la tonada se habrán dado cuenta, pero cuando vine, recién, Formosa decía yo, ¿qué estabas haciendo? Me decía. Estoy tomando tere con mi socia. Y todo el mundo me miraba como diciendo, wow, ¿cómo que con tu socia? En Formosa, o en mi pueblo por lo menos, o cuando yo lo utilizaba en ese entonces, hace 10 años atrás, socio o socia es tu compinchi, tu conocido. No es tu amigo, pero es tu conocido. Es el término que yo utilizaba. Había sido que acá, ¿sí? Socio significaba otra cosa. Hasta
que me lo explicaron, recién entendí y traté de dejar de utilizar la palabra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso no pasa que yo pueda decir, tengo un concepto de lo que es socia, tengo un concepto de lo que es, y no, porque yo lo utilizaba de una manera y la otra persona lo utilizaban de otro, entonces fue raro, en ese momento se malinterpretó todo lo que dije, fue todo un tema, hasta que me explicaron que fuera. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros podemos inventar una palabra nueva, ¿sí? También se puede reinventar el concepto, como cambiarle la idea, qué significa algo antes, ahora. Pasa mucho con las palabras que utilizan los jóvenes, digamos. Pero que a lo largo del tiempo van cambiando. Ahora, el hecho de que yo sepa, vamos de nuevo con lo que tenemos, tengo un concepto de ello porque lo sé utilizar, no me sirve para decir tengo un concepto. De ahí la cuarta que dice, que es cuando tenemos un criterio, un tipo de contenido mental independiente de la palabra, sí lo podemos diferenciar de los demás. Podemos tener un concepto sin imagen, ¿sí? De ahí, por ejemplo, el término ultravioleta, ¿sí? Que es un concepto que nosotros podemos tener, ¿sí? De lo que es una cosa u otra diferenciándolo. Fíjense en su libro, en la página 143 le dice, 144, le dice, es un tipo de contenido mental independiente de la palabra y que nos sirva para poder distinguir las distintas cuestiones, una de otra. ¿Sí? Yo puedo tener un concepto de una cosa que sea reptil, ¿sí? Mayor que un elefante y que vuele por los aires. Podría identificar esta criatura si existiera. Y el hecho de que no exista no impide tener un concepto de esa criatura. Por ejemplo, pasa con los dragones, con los dinosaurios, ¿sí? Que yo tengo una idea, un dinosaurio es un reptil grande, ¿sí? De metros y metros, ¿sí? Que yo voy teniendo una idea. ¿Existieron? Hay pruebas de que ha existido antes, pero ahora no están, yo no los veo, yo no tengo la experiencia o el concepto directo, por lo cual entonces nosotros podemos tener conceptos sin tener una imagen. Me pasa a mí cuando me cuentan, me dicen, ¿vos sabés lo que es el desierto? Sí, te voy a decir, yo sé lo que es un desierto. ¿Alguna vez pisé un desierto? No, nunca. ¿Sí? Como con el concepto de unicornio, exactamente. Entonces, nosotros vamos a ver que el tener, ¿sí? Las ideas, puedo tener un concepto de lo que es algo que me sirva para distinguirlo de los demás y definirlo. Bien. Ahora, todos los conceptos que tenemos están basados en la experiencia. El problema, ¿sí? Está particularmente en poder demostrar en cada caso cómo deriva el concepto de la experiencia. ¿Sí? Es decir, si yo les digo a ustedes, ¿sí? Que el fuego quema, yo tengo que explicar por qué quema y de dónde proviene. ¿Sí? De ahí es que tengo conceptos sensoriales, ¿sí? Que en algún momento yo tuve contacto con la misma. ¿Sí? Te puedo decir, no me gusta el mondongo, porque una vez comí y no me gustó. Entonces yo tuve una experiencia sensorial, por ende te puedo decir esto. ¿Sí? O lo mismo que me enoja cruelmente, ¿sí? Cuando me dicen cosas de derecho que no tienen nada que ver, ¿sí? Como por ejemplo, que me ha pasado, ella me pasó con una cuestión de alimentos. Mi hija tiene 18 años y trabaja. Entonces, yo ya no le tengo que pasar alimentos. Tipo, ¿de dónde leíste? En Google. Y vos quedas como, no es así, trata de explicar. Lo mismo pasa con los conceptos sensoriales, con los conceptos abstractos. ¿Qué pasa? Nosotros lo vamos obteniendo a través de la experiencia. Entonces, yo tengo que saber de dónde él sacó esa información y yo voy buscando, señor, lo leyó de Google. Sí, pero eso es en Chile o eso es en Paraguay, no acá. Entonces ahí vos vas llevándolo. Lo mismo cuando yo quiero saber algo. Si mi hija me dice, mamá, no me gusta él, no sé, mondongo, yo le voy a decir, ¿dónde vos probaste mondongo? ¿Dónde lo viste? Si ella me dice, mi mamá, comí tal día en tal comida y no me gustó, entonces yo sí. ¿Por qué? Porque vi que tuvo la experiencia. Eso con lo sensorial, que es sencillo, pero con los conceptos más abstractos, como por ejemplo la libertad o la esclavitud, es difícil.
porque cada una de las personas tiene un concepto totalmente distinto de lo que es uno, lo que es aquello, porque con los conceptos abstractos no hay una imagen que corresponda, ¿sí? Y es algo de lo que depende de cada uno. Por ejemplo, el concepto de lo que es una buena esposa, ¿sí? Le pasó a mi jefe, se encontró con un amigo antes de la pandemia y le decía, le preguntó por la mujer y le dice, ay no, fulanita es una buena esposa. Cuando yo llego a casa, sí, ella ya tiene la comida hecha, la casa está limpia, dice, yo lo que hago, ¿sí? Es, eh, yo llego y ella ya me prepara mis cosas, limpia, bla, 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 siempre está arreglada, x, x, x. Terminó de hablar mi jefe con el señor, todo bien, y viene y me dice, pero para mí, dice, eso no es una buena esposa. Para mí, dice, mi mujer es una buena esposa. Dice, bueno, cuando yo llego a veces cocino yo, dice, si ella está ocupada, ella hace sus cosas, pero ella dice, toma mate conmigo, se sienta, dice, cuando yo necesito. Para mí eso es una buena esposa. Y de ahí es que nosotros quedamos hablando de que es un concepto abstracto. Depende de la perspectiva que tiene cada uno para saber lo que es una buena esposa, o lo que es un buen esposo, lo que es un buen hijo, lo que es ser un buen padre. Sí, son conceptos abstractos, por eso es difícil de poder definirlos. Por eso dice, lo que pensamos cuando pensamos en la libertad es distinto de lo que imaginamos cuando pensamos en ella. Es difícil saber de qué experiencia es dependiente el concepto de libertad, porque va a depender de la experiencia que cada persona, ¿sí?, fue teniendo a lo largo de su vida, cuando se sintió libre o qué significa sentirse libre para cada uno, ¿sí? Ahora, eso es una relación, ¿sí?, con respecto a lo que es los conceptos abstractos, ¿eh? Es una relación concepto-experiencia sensorial indirecta, ¿sí? No es directa porque yo no puedo tocar la libertad en sí, digamos, o percibirla, por eso es que es muy difícil de poder determinarlo, ¿sí? Sea cual fuere la conexión que exista entre el concepto y la experiencia, es suficientemente indirecta como para que nadie pueda dar una explicación de cuál es la conexión exacta que hay entre una cosa y otra. Lo mismo con la esclavitud, ¿sí? Con esos tipos de sentimientos que nosotros no podemos dar una conexión directa, ¿sí? Por eso dice que sorprende que haya palabras que sabemos usar con precisión sistemática y que no parecen estar conectadas con la experiencia, ni siquiera por vía de la abstracción, como tenemos varias proposiciones, ¿sí? Ahí aparece el concepto de igualdad, de infinitud, de implicación, deducción, sí que nosotros podemos, digamos, distinguir los casos de aplicación de cada una de estas palabras y cuándo no se aplican. Sabemos cuándo hay igualdad y cuándo no hay igualdad, pero no la podemos definir, ¿sí? Por eso es que se dice que la adquisición de estos conceptos, ¿sí?, van a depender del aprendizaje del lenguaje, de la composición de las oraciones, de cuál sea el contexto, como decíamos hoy, del mismo. Y por último, la remisibilidad a impresiones como criterio de significado, que era lo que planteaba Home hoy. Toda palabra o frase que usemos debe ser de alguna manera remisible, dijimos, a alguna experiencia sensorial, ¿sí? Puede ser por vía directa, a través de la experiencia sensorial, o por vía indirecta, como el caso de la libertad. Dijimos que no lo tenemos como experiencia directa, pero sí lo podemos ir moviendo. Ahora, si acepto el criterio de Home que habíamos hablado hoy, donde no hay impresión, no hay idea, si digo un concepto, debo responder de dónde lo obtuve, ¿sí? Eso está espectacular. Si yo tengo una impresión, tengo una idea. Entonces, ¿sí?, si yo digo que tengo un concepto, tengo que decir de dónde lo obtuve. Si yo digo, fue, no sé, me siento linda porque me queda lindo el color verde. No me ven, pero me queda lindo el color verde. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso tengo que decir de dónde la obtuve, ¿sí? ¿De dónde obtuve esa idea o esa sensación? Pero hay muchas cosas que nosotros no podemos encontrar esa conexión o no lo podemos explicar, ¿sí? Y allí pierde fuerza el criterio de Home, ¿sí? Es decir, hay muchas ideas de donde nosotros no podemos saber de dónde la obtuvimos o no podemos entender. Por ejemplo, el miedo, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo dormir si no me tapo. Sí o sí aunque haga calor, ¿eh? Y eso que soy de Formosa, del interior, de donde vine ayer y hacía de noche 32 grados. O sea, y dormí tapada. ¿Por qué? Porque tengo miedo.
Entonces, ¿de dónde obtuve yo esa sensación, el significado? No sé, y no lo puedo explicar. Entonces, de ahí pierde criterio o pierde fuerza, ¿sí? Lo de home. Bien. Hasta acá es toda la primera parte. Bien. Yo les voy a mandar nuevamente lo que es el PowerPoint, ¿sí? Hay muchas cosas que del libro que se habrán dado cuenta, lo que ya leyeron o sigan el material, sí, que las dejé de lado. ¿Por qué? Hay, por ejemplo, acá en la página 146 hay muchos ejemplos que les van a servir, pero a mi criterio confunden mucho, ¿sí? O sea, tiene muchos ejemplos que son ejemplos que están buenísimos, ojo, están buenísimos, pero que no se entienden por ahí, por lo cual los fui obviando en algún punto. Ustedes lean todo el material, obviamente, lean todo el material, pero ¿sí? Tengan en cuenta que se van como alargando mucho y después se cierran. Bien. Muy bien, hasta acá. A ver si puedo prender mi cámara un segundo. Hasta acá sería lo que nosotros vemos, ¿sí? De lógica. Hasta acá vamos a empezar. Mañana, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de seguir, ¿sí? Con un poco de lo que es un pequeño repaso de esto para los que no se pudieran conectar y vamos a tratar de seguir con lo que es verdad. Verdad es súper corto, ¿sí? Lo tienen desde la página 149, ¿sí? En adelante hasta la página, la fuente, que sería la página 160. Vamos a tratar de tocarlo tranqui, entendible, cosa de que ustedes puedan ir marcando, anotando, y así podemos ir siguiendo. Muy bien. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, le preguntan a los chicos, ¿sí? de la agrupación. Cualquier inconveniente que tengan, ellos me lo van a ir comunicando a mí. Vayan estudiando, chicos, no se dejen estar, por favor, porque es largo el material, ¿sí? Vayan aprovechando el tiempo. Tienen tiempo todavía, así que vayan aprovechando. Muchas gracias, profe, por su atención, por su clase magistral y nos estaremos viendo mañana, chicos. Cualquier consulta y duda estamos disponibles en los grupos y quien no esté en el grupo puede hablarnos al privado cualquiera de nosotros o a nuestras redes sociales, así que nos vemos mañana. Chao, chao, cuídense.